Me levantaré, me pondré en camino. Lucas 15, del 17 al 20a. Recapacitando entonces, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre, me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Es momento de prestar atención a los siguientes 4 versículos de la parábola. En el anterior capítulo hemos visto al hijo en una situación lamentable, en medio de un hambre terrible, pasando necesidad, apacentando cerdos, incluso deseando saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. Pero ni siquiera eso le daban. Quizá el hijo pensó en algún momento que no era posible la conversión, que había caído demasiado bajo, que ya era demasiado tarde para volver, que no había ya salvación para él. Sin embargo, vamos a ver ahora que en medio de esa indigencia, el hijo recapacitó, o dicho de otro modo, se arrepintió. Le pesó haber actuado de esa manera tan necia y derrochadora. Lejos de dejarse llevar por la desesperanza o la culpa, confió en el amor y la ternura de su padre. Y así inició el camino para su conversión, para regresar junto a él. Abrió así, incluso, la puerta al perdón que después recibirá. A veces uno tiene que verse en situación de indigencia para despertar, sentirse perdido para encontrarse, hundido para levantarse. Ten la certeza de que no hay rincón suficientemente oscuro que la luz de Dios no pueda alcanzar con toda su fuerza. Los salmos son un ejemplo maravilloso de la ternura y la compasión de Dios, que rescata al que se ha perdido. Dice el Salmo 102 de una manera bellísima: bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Él perdonó todas mis culpas y curó mis enfermedades. Él rescató mi vida de la fosa, me colmó de gracia y de ternura. Dios tiene poder para rescatarte, pero también para hacer que su amor sane tu pecado. Lo dice San Pablo de una manera preciosa: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Esa experiencia profunda de ser rescatado por Dios cuando uno está lejos puede ser también una oportunidad preciosa para que te vuelvas hacia el amor. Así lo dice Jesús en el Evangelio: a quien mucho se le perdona, mucho ama. Lucas 7:47. Hay otro detalle interesante en nuestro texto. El hijo menor se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? El hijo, en situación de postración, hace memoria de los tiempos junto a su padre, de la abundancia que había en el hogar, una abundancia tan grande que es compartida incluso por los jornaleros, por los criados, cuanto más con él, que es el hijo querido. Esa memoria, al mismo tiempo, no solo muestra la autenticidad del arrepentimiento del hijo, sino que hace brotar en él el deseo de volver, la esperanza de participar de nuevo en esa abundancia y esa alegría. Es posible que tú también necesites hacer memoria de la paz que has experimentado. Quizá hace ya tiempo, cuando vivías junto a Dios,
de la felicidad y la alegría que te invadía estar en la casa del Padre, para que en tu corazón se despierte el deseo de volver a su lado. Lo más importante del texto, sin embargo, es ese recapacitar, ese arrepentirse. Es algo que mueve al Hijo. No es una mera emoción interior, pura intimidad, un acto de inmovilismo. En estos pocos versículos se dice con una insistencia llamativa que el Hijo se movió. Me levantaré, me pondré en camino. Se levantó, fue a donde su Padre. Tomar conciencia del pecado y recibir la gracia de reconocer el estado en que uno se encuentra, es decir, arrepentirse, es una fuerza real que mueve a la conversión, que invita a salir de uno mismo. Esta realidad se ve reflejada en la Biblia, que nos enseña una y otra vez que cuando Dios actúa, genera movimiento. La Escritura está atravesada de historias de salida, de éxodo. Abraham, sal de tu tierra, Génesis 12:1. Pedro, navega mar adentro, Lucas 5:4. Al joven rico, vende lo que tienes, ven y sígueme, Mateo 19:21. El propio Jesús está constantemente en salida, recorriendo todas las ciudades y aldeas. Mateo 9:35. Sin tener siquiera dónde reclinar la cabeza. Lucas 9:57. Él mismo prevendrá a sus discípulos de quedarse parados y estancarse. Le surgirá una y otra vez que se pongan en movimiento. Vámonos a otra parte, que para eso he salido. Marcos 1:38. Por el contrario, pararse es retroceder o incluso morir. Ahí tenemos a la esposa de Lot, convertida en una figura de sal por volver la vista atrás. Génesis 19:26. También Jesús dice con toda radicalidad que nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Lucas 9:62. Y aún tras la resurrección, en el contexto de la ascensión del Señor, vemos que unos ángeles reprochan duramente a los discípulos que se queden parados, absortos mirando a las nubes. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Hechos 1:11. Seguir la voz de Dios, por tanto, es siempre mirar hacia adelante, no quedarse parado, salir del estado de parálisis o postración en que uno se encuentra, para ponerse en camino hacia Él y los hermanos. Por último, detente en esas palabras que el Hijo piensa para el encuentro con su Padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. El Hijo hace un análisis humano certero. Tiene toda la razón. Ha cometido un grave pecado. Si fuera cuestión de merecer, solo merecería el rechazo de su Padre, o cuando menos, una humillación y retractación pública, incluso el castigo de ser tratado en adelante como un jornalero más, como un sirviente o esclavo. Pero resulta anticepésmolo que toda la historia de Dios con nosotros es una historia de amor inmerecido. Seres tan pequeños y vulnerables como nosotros, nunca podríamos haber esperado tantos desvelos y cuidados del Creador de todo cuanto existe, omnipotente y omnisciente. Seres tan pecadores y obstinados como nosotros, nunca podríamos haber exigido un despliegue tan magnífico de misericordia y de perdón. Nadie ha forzado al Padre a actuar con tanta generosidad, solo la fuerza de su amor. Lo más bonito de este mundo, por tanto, y lo más propio de Dios,
Es ese amor infinito e inmerecido, ese perdón y esa misericordia sin límites, esa acogida incondicional que nos brinda, porque sí. Ahora mírate a ti. El hijo menor recapacitó, se arrepintió. ¿De qué te arrepientes tú? Ese hijo hizo memoria de los tiempos junto al Padre y se llenó de deseos de volver junto a Él. ¿Deseas de corazón volver junto a tu Padre, con quien has experimentado que hay paz, esperanza y alegría sin fin? Postrado como estaba, pero arrepentido y con el corazón deseoso de volver al Padre, ese hijo se levantó y se puso en camino. ¿Qué te frena a ti? ¿Qué te impide levantarte? ¿Hace cuánto tiempo no te acercas al sacramento de la reconciliación? No temas ponerte en camino hacia el Padre. Confía en su acogida, su amor y su misericordia.